En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. El fracaso de la estrategia de Felipe Calderón para combatir el crimen organizado radica en que se centró exclusivamente en el uso de la fuerza. Además de haber puesto a un lobo, Genaro García Luna, al cuidado de la seguridad de las ovejas. Andrés Manuel López Obrador asumió en 2018 uno de los gobiernos con más apoyo popular de la historia de México, pero topándose con una realidad que chocó con sus ideales de campaña. No es fácil hacer que las Fuerzas Armadas vuelvan a sus cuarteles. Su plan de sacar en 6 meses a los militares de las calles no se pudo materializar, y tras haber creado en 2019 a la Guardia Nacional, el presidente de México anunció el pasado 8 de agosto que la Guardia Nacional será militarizada por decreto, con el argumento de evitar la corrupción, impedir el manejo político de ese cuerpo de seguridad y garantizar su permanencia. Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos esta noche aquí en Contexto en la octava. Aquí en breve voy a tener la presencia de Cristina Auerbach, quien es directora de Familia Pasta de Conchos, para reflexionar, informarnos y analizar lo ocurrido allá en el estado mexicano de Coahuila, en Sabinas, donde continúan precisamente los trabajos para rescatar a 10 mineros que siguen atrapados desde hace más de una semana. Este incidente o este siniestro, este accidente revivió el debate sobre las condiciones en las cuales laboran los mineros de la zona carbonífera, donde prevalece la falta de inspecciones y la complicidad entre empresas y autoridades, lo que deja a los trabajadores en una total desprotección. En junio del 2021, en un accidente similar en el municipio de Musquis, en el poblado de Rancherías, fallecieron 7 trabajadores muy cerca de donde hoy se realizan los trabajos de rescate. Se localiza la mina Pasta de Conchos también, donde en 2006 murieron más de 60 mineros y sus cuerpos todavía no han sido rescatados. De tal suerte que tenemos mucho que reflexionar acerca de este tema y por lo tanto hemos invitado esta noche aquí en Contexto en la octava a Cristina Auerbach. Cristina Auerbach es precisamente directora de Familia Pasta de Conchos. Cristina, me da mucho gusto saludarte nuevamente. Muy buenas noches. Buenas noches, órdenes. Cristina, pues desde la última vez que hablamos ahora hubo un comunicado de la Fiscalía General de la República para ir en contra de una persona. Esto desde el punto de vista de buscar y fincar responsabilidades. ¿Qué opinas acerca de este comunicado de la Fiscalía General de la República? Pues nos llama mucho la atención que decidieran ir por Cristian. Obviamente, Cristian es un muchacho muy joven, debe de tener unos 30, 33 años. Su esposa hace rifas por Facebook. Al parecer, la mamá de Cristian trabaja en una maquiladora. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque me parece a mí que alguien que tuviera un contrato de 55 millones con CFE no harían eso. Obviamente, Cristian es un prestanombre, él no tiene los recursos para trabajar esa mina y refleja lo que siempre hemos dicho, que se utilizan prestanombres para salvaguardar el contrato. Creemos que, como dijo el presidente Andrés Manuel el día de ayer, que se debe de vincular a los concesionarios, porque quienes son responsables ante el Estado son los concesionarios. Es decir, Cristian en todo caso es responsable ante el Seguro Social por haberlos dado de alta, incluso por no haberlos dado de alta, porque sí tenemos nosotros el registro de al menos uno de ellos
que no estaba registrado en el Seguro Social. Y dijo el presidente que nosotros lo registraron el día del evento. Y esto sucede siempre, siempre porque el Seguro Social permite registrar a los trabajadores hasta con 48 horas. Entonces, si hoy es el evento, yo lo registro como si hubieran empezado a trabajar ayer o antier. Y entonces siempre tienen un día de antigüedad o 2 días de antigüedad. Pero parece ser que esta vez ya no se los van a permitir. Entonces sí, Cristian tiene que asumir la responsabilidad de haber sido un prestanombre, pero obviamente la mina y el contrato no es de él, son de los concesionarios, y también habría que ver a quién o cómo se van a fincar responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad, porque la Comisión Federal de Electricidad dijo que verificó todos los centros de trabajo y que estaba comprando el carbón a centros verificados. Obviamente este centro de trabajo no sé quién lo pudo haber verificado porque está en condiciones deplorables. Cristina, evidentemente resulta difícil empezar a indagar acerca de los responsables, culpables, etcétera, porque pues, de manera oficial todavía no tenemos el resultado del rescate de las personas, de los mineros que están atrapados, que pues, después de lo que ha transcurrido, pues solamente un milagro podría decirnos que alguno de ellos fuera rescatado con vida. O sea, es la realidad, sería fantástico, pero vaya, sería la realidad. Pero me da la impresión que no se puede postergar esta investigación y me llama mucho la atención tanto cambio que ha circulado en los medios de que es de fulano de tal, es de sutano de tal. O sea, hay un manoseo tremendo aquí de nombres y a fin de cuentas no existe una información oficial que nos diga quién es quién en torno a este siniestro. Pues es que esa pregunta se le debería de hacer a las autoridades. Nosotros exhibimos los contratos, exhibimos el título de la concesión, los documentos a los que tenemos acceso, pero no somos la autoridad. Esto lo debe de decir claramente la autoridad, porque obviamente en la región ellos inmediatamente se empiezan a deslindar, a decir que ellos no son, y luego empiezan las campañas de difamación y de odio contra mí, como si la mina fuera mía. Digo, la mina no es mía, la mina es de ustedes, ¿no? Respondan por su mina. Entonces, creo que para claridad de todos y de todas, las autoridades son las que ya deben, porque lo saben. Por Dios, si lo sabemos nosotros, lo saben ellos. ¿Quiénes son? Y en qué momento van a actuar contra ellos. A mí me llama mucho, mucho la atención que los concesionarios, los actuales dueños de la concesión, son gente de Tamaulipas. Y yo digo, a ver, entonces, ¿qué se supone? Que ellos viven en Tamaulipas, pero vienen y visitan su pozo cada 3 días, cada 4 días. Es decir, ¿quién se los está manejando? No es Cristian, obviamente. Y ahí es donde empiezan a entrar otros nombres de otros caciques de la región, porque siempre termina siendo un entramado, como bien dijo el presidente, de políticos, que siempre lo hemos dicho durante 15 años, hemos dicho, esto es un negocio de políticos corruptos, muchos de ellos funcionarios, muchos de ellos han hecho destrozos en la región, destrozos mientras son alcaldes, ¿no? Entonces, creo que se debe de avanzar y yo celebro que finalmente empiecen a actuar sin esperar a terminar el rescate, ¿no? Porque decían, bueno, primero vamos a terminar el rescate y luego hacemos la investigación. No, yo creo que no, yo creo que las cosas se deben de hacer en paralelo y ahorita ya podrían estar congelando las cuentas de los concesionarios, cancelando sus contratos y congelando sus cuentas, todas sus cuentas, para que ellos también paguen el rescate, porque no veo por qué de los recursos de la nación se tienen que pagar rescates por negligencia de empresarios corruptos que obtienen de forma ilegal contratos de carbón. Me decía recientemente en otro espacio que esto se pudo haber evitado. ¿Cómo se pudo haber evitado para que la gente que sigue este espacio tenga conciencia de lo que me estuviste platicando en otra emisión? Mira, yo creo que cuando entró esta administración que se iban a entregar contratos de carbón, se hizo una investigación de cada una de las empresas, porque cada uno de estos políticos tiene varias razones sociales. O sea, es increíble, pero Guadiana, por ejemplo, el senador, tiene como 5 o 6 empresas. Entonces, es muy difícil saber cuál de estas 5 o 6 empresas está actuando en X concesión.
Pero así son todos tienen varias razones sociales que van utilizando una u otra según les convenga. Pero al principio se les pedía como requisito que entregaran la última inspección hecha por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Fíjate qué grave fue que hubo un caso de un empresario que falsificó el acta de inspección y lo agarraron, ¿no? O sea, no se lo valieron. ¿Por qué? Porque esto permite al menos vincular a las autoridades y cerrar el círculo. Si la Secretaría del Trabajo es la que tiene la obligación y el deber de promover y defender las normatividades y la vida de los trabajadores que se representan en esas leyes, pues son ellos quienes deberían de hacer las inspecciones. Y lo que hizo CFE esta vez fue que decidió que no podía ser la Secretaría del Trabajo, podía no serla. Y entonces en el numeral 16 de los requisitos pidió que entregaran una validación de un ente o una empresa pública o privada que tuviera la capacidad técnica para decir que este centro de trabajo cumplía con las normas de seguridad y higiene. Obviamente alguien validó a este centro de trabajo, pero pudo haber sido el alcalde, pudo haber sido Protección Civil del municipio, pudo haber sido cualquier otra empresa. Es decir, creo que CFE debe de hacer públicos todos los expedientes, porque evidentemente este centro de trabajo no debió haber estado en operación, no debió haber tenido contrato de CFE y no debió haber estado trabajando. ¿Por qué pasó esto? Porque CFE se los permitió. Les valió, no sé qué documento habrán presentado y se los dio por válido. Pero también encontramos que hay dos empresas a las que CFE les dio contrato y estaban restringidas por la Secretaría del Trabajo, es decir, habían sido inspeccionadas y la Secretaría del Trabajo les dijo que no podían trabajar porque no cumplían con las normas de seguridad y higiene. ¿Qué hicieron esas empresas? Pues se compraron una validación de otro ente público o privado, el que haya sido, y entonces tienen contrato de carbón en centros de trabajo que no deben de estar operando. Y una de esas es precisamente Catamco, que el dueño es socio del dueño del Pinabete en varios negocios, ¿no? Entonces, obviamente se pueden prevenir estas tragedias si las autoridades actúan de forma conjunta. Si la CFE decide ser un ente por encima de las leyes de este país, es imposible. Pero además, a mí me parece que después de 80 personas que han muerto en pozos y cuevas, después de Pasta de Conchos, ya se deben de cancelar todos estos títulos de concesión minera que están empalmados sobre minados viejos. ¿Por qué? Porque fueron títulos que se entregaron a políticos muy pequeños, áreas muy pequeñas, para quitar las migajas que dejaron las minas grandes. Y eso es lo que hacen estos agujeros que les llaman pozos o minitas, que también son unas cuevas espantosas como las de rancherías del año pasado, para extraer esas migajas, obtener grandes ganancias, y nunca ha habido consecuencias por la muerte de los mineros. Cristina, todos sabemos que el color del carbón es negro, sin embargo tú me hiciste favor de enviar pues un texto dramático sobre carbón rojo. Me gustaría si le puedes explicar a la audiencia por qué carbón rojo y cuál es el papel que desempeña el carbón en México para la soberanía energética del país. Perfecto. Mira, el carbón rojo de Coahuila es una expresión que yo aprendí en la región. Yo no me la sabía, pero cuando denuncian una mina, me mandan un mensaje, me dicen en tal mina están sacando carbón rojo. Y se refiere a que es un carbón que se obtiene sin las medidas de seguridad, sin proteger la vida de los mineros, y entonces resulta que es un carbón manchado de sangre. Ese informe se llama el carbón rojo de Coahuila porque hacemos un recuento histórico de todo lo que ha pasado en esta región desde que se empezó la extracción del carbón. También la presencia de los sindicatos, el papel de los gobiernos del PRI, el papel de la CFE y el daño ambiental que han generado unos y otros en la región a lo largo de la historia. Se insiste mucho y se dice que Coahuila extrae el 99% del carbón de México. Y cuando uno escucha esa cifra dice, no, es una barbaridad, no se puede parar esto porque el 99% pues es casi todo.
Es cierto, el otro 1% se obtiene, lo extraen en Sonora, muchas veces los mismos empresarios de Coahuila con los mismos métodos, y este carbón se utiliza principalmente para la Comisión Federal de Electricidad, para la generación de electricidad, pero representa únicamente, dicho por CFE, no por mí, dicho por CFE, solo representa el 3% de la matriz energética. Entonces, a mí me parece que es un daño brutal contra la vida de los mineros, contra las familias, contra el ambiente, para que sea solo el 3% de la matriz energética. ¿Qué quiere decir? Que este 3% no nos está generando ni desarrollo en la región, porque es una región que está absolutamente deprimida económicamente, porque solo se hacen ricos los dueños de estos pozos y de estas cuevas. Es un daño, han muerto del siglo pasado hasta ahora más de 3,000 personas y es muy poco lo que se genera de electricidad con esto. Entonces creo que sí podríamos hacer ya una pausa y parar esto porque no vale la pena. Y para quienes dicen es que se va a generar una hambruna y qué va a pasar con ese desempleo, bueno, cuando empezó la pandemia, CFE dejó de comprar carbón como 9 meses y que era el tiempo más duro de la pandemia. Y entonces todos los que estaban en los pozos y en las cuevas dejaron de trabajar en los pozos y en las cuevas. Y yo esperaba que hubieran movimientos de trabajadores protestando en los pueblos y nunca hubieron tales protestas. Quienes protestaban eran los empresarios del carbón que llevaban trabajadores asalariados y ustedes pueden ver en las fotografías de las marchas que hacían afuera de CFE. Normalmente eran hombres obesos, son los dueños de las minas y eran los únicos que protestaban. Hay empresas maquiladoras que, por ejemplo, Trinity, que hace ferrocarriles, solo esa empresa tiene más o menos 3,000 trabajadores en Sabinas. Entonces, nos parece que si se hiciera un acuerdo con las empresas locales para incentivar la contratación de estos mineros y se les dieran, yo no digo que se les condonen impuestos, no digo eso, pero que se les dieran algunos estímulos, podríamos detener ya la extracción de carbón en Coahuila y transitar hacia un modelo energético donde no se haga a costa de la vida de las personas. En esa misma línea, como última pregunta para terminar, ¿qué tendría que pasar en la actividad minera de Coahuila y actividad minera nacional para que podamos hablar de que la cuarta transformación, así denominada, llegara al ámbito de la actividad minera? ¿Qué tiene que pasar en México? No sé qué más tiene que pasar, porque pareciera que no basta la cantidad de comunidades protestando por lo que les hacen al entrar las empresas mineras. No basta que nosotros estemos protestando por las muertes en las minas de carbón. Nos parece que hay que hacer una reforma a la ley minera que es urgente, porque no pueden apropiarse las empresas mineras de la vida de las comunidades, de las personas, de los mineros, de esta forma, sin que nadie les diga nada. Cristina, te agradezco muchísimo tu participación esta noche aquí en Contexto en el espacio de La Octava. Muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Muy buenas noches, Cristina Auerbach, Familia Pasta de Conchos, y pueden seguirla en Twitter y seguir también a Familia Pasta de Conchos. Vamos a la colaboración de Pablo Moctezuma Barragán, que precisamente trata el tema minero. Rubén, apreciada audiencia, hay mucha negligencia, sufrimiento y muerte en las minas. El miércoles 3 de agosto, 10 trabajadores quedaron atrapados en la mina Pinabete, en Las Conchas, municipio de Sabinas, Coahuila. Ya se han cobrado muchas vidas por culpa de las criminales políticas de las empresas, la corrupción y la omisión de las autoridades. Entre el año 2000 y 2019, unos 2,626 mineros quedaron incapacitados permanentemente. Tras el derrumbe de Pasta de Conchos, donde 65 trabajadores murieron, en Barroterán ocurrió un siniestro en agosto de 2012 que mató a 6 mineros. De 2012 a 2015 murieron 200 mineros del Grupo México. Tan solo en el año 2012 perdieron la vida en las minas 23 trabajadores.
Las minas de carbón hacen a Coahuila el estado con más mineros incapacitados permanentemente. Es dramático que en las minas de carbón y en un solo estado, Coahuila, murieran 132 mineros en los años de gobiernos del PAN. La tragedia ha continuado. El año pasado, en junio del año 2021, en la mina Predio Rancherías, municipio de Musquis, 7 mineros perdieron la vida. Es patético que a los mineros mexicanos les pagan por su trabajo de alto riesgo 15 veces menos que a sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá y sufren malas condiciones laborales, falta de equipo y nula seguridad e higiene. Esos accidentes son producto de la negligencia. Los accidentes no nacen, se hacen. Es sabido que las condiciones en las que se explotan los pocitos y el riesgo que representan hacen necesario un minucioso estudio de la zona a explotar, mapas precisos y actualizados y barrenar el área para conocer el estado del subsuelo antes de que los trabajadores mineros se introduzcan. No se puede proceder a la perforación si no se realizan barrenos para detectar agua o gas y sobre esta base tomar las decisiones. Y cuando en algún túnel se detecta agua, detener de inmediato el avance y retirar a los trabajadores. Pero las empresas hacen caso omiso de las advertencias y trabajan de manera anárquica e irresponsable, buscando explotar las minas de manera acelerada sin tomar en cuenta la seguridad de los trabajadores. El 3 de agosto, desgraciadamente, la presión del agua colapsó las paredes e inundó los 3 pozos en los que estaban trabajando los mineros, dejando atrapados a 60 metros de profundidad a los trabajadores. Es patente la responsabilidad de las empresas, pero también la de la Secretaría de Trabajo, que debe estar realizando inspecciones y prestar oídos a las quejas e informaciones de los habitantes de la zona. Dado los antecedentes en las minas de carbón en Coahuila, la Secretaría del Trabajo debió de prevenir nuevos accidentes como aquellos sucedidos en la época del PRIAN. Y tras la muerte el año pasado de 7 mineros en Musquis, debieron prenderse los focos rojos y actuar con energía y profundidad ante la dimensión del problema. También Protección Civil debe tener una red a nivel nacional, estatal y local siempre atenta a prevenir accidentes y desastres naturales o los provocados por personas. Más aún, en una zona de actividad que se caracteriza por continuos accidentes y se tiene que trabajar de la mano con la Secretaría del Trabajo y ambas coordinarse con la Secretaría de Economía para detectar explotaciones mineras ilegales y cancelar concesiones cuando el patrón no se aviene a estrictas medidas de seguridad e higiene. Las autoridades municipales y estatales tienen la obligación de estar atentas como las que más y ser proactivas para evitar sufrimiento y muerte de los trabajadores. Sin embargo, es sabido que se arrastra con redes de corrupción y que hay políticos con intereses en este negocio. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad, que es quien compra el carbón, debe tener responsabilidad social, constatar a quién le compra y en qué condiciones trabaja y no atenerse cómodamente al mercado. Hoy urge ya retirar concesiones, juzgar a los responsables y estricta acción preventiva de las autoridades de los 3 niveles, así como de Protección Civil y de la Secretaría del Trabajo. Todos los culpables directos e indirectos deben de recibir castigo de acuerdo a su responsabilidad y dar prioridad a la seguridad de los mineros. Rubén, muy buenas noches. Gracias a Pablo Moctezuma Barragán, que si analizamos con cuidado lo que nos ha dicho, pues coincide en prácticamente todo con lo que nos dijo también Cristina recientemente en este espacio sabatino aquí en Contexto. Si me permiten, hacemos una pausa, pero regresamos con el tema de la Guardia Nacional, de depender esta guardia directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Sí o no? Tendremos puntos de vista distintos. Regresamos en Contexto. Ahora La Octava es 100% digital. No te pierdas la nueva programación del canal de La Octava en YouTube.
Conoce todos los detalles de la información del día en los noticieros de Luisa Cantú y Jesús Escobar. Empápate de los sucesos que mueven al mundo a través de Debatiendo con Carlos Castellanos, En Contexto con Rubén Luengas y El Octágono con Hernán Gómez. Sal al encuentro de grandes personajes a través de El Lado B con Edgar Estrada. La historia y el pulso ciudadano de México en El Conversatorio con Daniel Rosas, El Día Que y Crónica Urbana con el equipo de reporteros de La Octava. Y Revelaciones. Todo esto y más aquí, en el canal de La Octava en YouTube. Ahora La Octava Noticias es 100% digital. Presentamos El Conversatorio con Daniel Rosas. Estos actorcillos que ahí andan ahora preocupados por el Tren Maya. Un espacio donde tú eres parte fundamental. Pregunta lo que quieres saber directamente a nuestros invitados. Y el tema de los bombos, pues expropiamos el terreno, encarcelamos a un clan. Todos los jueves a las 9 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava. Periodismo de verdad. Ahora La Octava Noticias es 100% digital. Entrevistas con enfoque personal, divertido y muy humano. Entérate de los gustos, qué piensan y sueñan los políticos y funcionarios más allá de su compromiso con la nación. Pero me encanta ir a la vieja. Todo el jazz latino. Willy Colón, Blades. El Lado B con Edgar Estrada. Todos los miércoles a las 8 p.m. a través de nuestro sitio web y canal de YouTube. La Octava. Periodismo de verdad. Continuamos. En Contexto. Estimados amigos, estamos de regreso aquí en Contexto en La Octava y les decía que vamos a pasar a otro tema que ha despertado gran polémica aquí en el país. No es para menos, qué bueno que la despierte, qué bueno que se debata, qué bueno que no se dé así de manera por hecho como un acto religioso de fe y decir sí está bien, qué bueno que se discuta. ¿A qué me refiero? A la Guardia Nacional, que fue creada en 2019 y que recientemente el presidente de la República anuncia que será integrada a la Secretaría de la Defensa Nacional por decreto, con una serie de argumentos presentados por el presidente que ya todo mundo conoce. Voy a esta información con Rodrigo Alarcón y regreso con dos invitados aquí en el estudio. Andrés Manuel López Obrador anunció que la Guardia Nacional será parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas palabras las fijó como un decreto para que esta institución dependa de forma operativa y administrativa del Ejército Mexicano. Paola Zavala, abogada y especialista en temas de seguridad, señala que la Constitución menciona otro aspecto. La Constitución es muy clara al establecer que la Guardia Nacional será civil y nos han dicho mucho lo de mando civil, pero la Constitución no dice con mando civil. La Constitución dice la Guardia Nacional será civil. Entonces, me parece que ahí evidentemente la Constitución tiene un rango mayor. La abogada dio su opinión referente a que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir primero que le estás dando no solo más poder, sino más presupuesto a donde están puestas las armas, ¿no? Esta medida ha generado diversas opiniones, como la que dio recientemente la doctora Guadalupe Correa, experta en seguridad, la cual fue en contra de lo realizado por el presidente de México. Yo pienso definitivamente que es una decisión no acertada, que apostándole a la Guardia Nacional con un mando militar y bueno, cuando nosotros se siguen incrementando la capacidad de las Fuerzas Armadas en distintos órdenes, creo que no es una cuestión nada positiva para el país. Tal y como lo dijo la experta y profesora del George Mason University, el decreto consolida la intención para que la Guardia Nacional tenga un mando militar y de esta forma deje de pertenecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que los 114,000 efectivos estarían regidos de carácter castrense. La composición de las estructuras del ejército mexicano, el avance de estas funciones y además que no es que tengamos una fuerza nítida, una fuerza limpia, una fuerza impoluta. Al contrario, creo que todos estos años sabemos que el involucramiento de las Fuerzas Armadas en seguridad pública no ha sido
la óptima. La Guardia Nacional tuvo su inicio en el 2019 y en un artículo transitorio le da la facultad al presidente López Obrador que de manera extraordinaria las Fuerzas Armadas lleven a cabo tareas de seguridad pública. Las especialistas en la temática ofrecieron su punto de vista. Tenemos militares en las calles desde hace 18 años y los delitos y los homicidios y la violencia que vivimos no ha bajado de manera radical o como se esperaría por ese costo, ¿no? Creo que el gobierno de la Cuarta Transformación y el presidente muy probablemente se equivocan al seguir avanzando las capacidades de las Fuerzas Armadas cuando sabemos que ellos han estado vinculados con desaparición forzada, delincuencia organizada y muchos otros delitos. Y no van a cambiar solamente porque ahora el jefe sea otro. El mandatario federal ha dicho que la actuación de la Guardia Nacional se debe a un cambio necesario para entregar buenas cuentas contra la crisis de violencia e inseguridad que han azotado al país desde hace casi 2 décadas. Para La Octava, Rodrigo Alarcón. Gracias a Rodrigo por esta información y tengo la presencia de Pablo Ferri. Él es periodista, uno de los corresponsales del periódico El País aquí en México. Pablo, muchas gracias por estar aquí en el estudio. Y también el maestro César Gutiérrez Priego, abogado especialista en seguridad nacional. César, qué gusto de verte aquí en vivo en el estudio de En Contexto en La Octava. Al contrario, Rubén, un placer. Pablo, buenas. ¿Cómo estamos? Muy buenas. Ya escuchaba que se siguen mutuamente en Twitter. Pablo, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión acerca de esta información del presidente de integrar ya definitivamente a la Guardia Nacional, que implicaría cambios constitucionales, pero que por leyes secundarias se busca la opción pues de que legalmente sea incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional? Hay que ver el andamiaje jurídico que plantea el Gobierno para pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Es una idea que ya planteó López Obrador varias veces a lo largo de su mandato, la última vez el año pasado, a mediados, ¿no? Por junio, julio. Y el otro día lo volvió a decir y parece que es una cuestión inminente, ¿no? Por lo menos por la forma en cómo lo ha dicho. Vamos a ver, yo no sé si está bien o mal que esto ocurra. Lo que sí creo que es preocupante es que no haya... más bien lo que implica, es decir, la falta de creación de policías estatales, municipales, lo hablábamos antes César y yo, antes de entrar al estudio, la falta de capacitación de las policías municipales y estatales a lo largo de estos años, ¿no? Al principio de mandato se planteaba, vamos a tener una Guardia Nacional civil, que tenga un mando civil. Es verdad que el jefe máximo del cuerpo de manera operativa es un general retirado o en proceso de retiro, pero va a depender de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, bueno, bien, ¿no? Es lo que se negoció en el Congreso y así quedó el asunto. Y ahora, de repente, pasan tiempo y dice López Obrador, no, va a ir a la Sedena, lo cual es lo que quería hacer desde un principio, ¿no? Y lo que tapa eso es lo preocupante, es que en todos estos años, 4 ya casi, no se han capacitado, no se han fortalecido las policías civiles, ¿no? A nivel estatal y a nivel municipal, y desde luego la Guardia Nacional está compuesta en un 80-85% por militares, ya sea del Ejército o de la Secretaría Marina. Entonces, no es que esté bien o mal o estar a favor o en contra del decreto, la cuestión es lo que está tapando el decreto. Desde que fue creada en 2019 la Guardia Nacional en México, hubo paralelismos de personas que analizaban, incluso el entonces Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública Nacional, comparaban esto con la Guardia Nacional de España. ¿Cómo es la Guardia Nacional de España? Es que ya la Guardia Civil allá... la Guardia Civil. La Guardia Civil, aunque tiene pues, su quizá mala fama histórica, porque parte de la opinión pública considera que de alguna forma guarda ciertas esencias del régimen franquista, sí, que acaba ya hace casi 50 años, al final no depende de los militares, ¿no? ¿No depende la Guardia Civil de los militares? No, y además los mandos son civiles, ¿no? Entonces, por mucho que sí sea una estructura híbrida, no es lo mismo que la Policía Nacional, son 2 cuerpos en España, a nivel nacional, digamos, la Policía Nacional, valga la redundancia, y la Guardia Civil, no hay un mando militar. Y más teniendo en cuenta el pasado de los militares en España, ¿no? Ya no estoy hablando solo del franquismo, sino del golpe de Estado de 1981, que es un poco más reciente ya en democracia. Entonces, no habría posibilidad
o amparo en la opinión pública, de una idea así. Sería rechazada, yo creo, todavía, pero bueno, quién sabe, hoy en día las cosas están cambiando tanto que no lo sé. César, ¿cuál es tu opinión al respecto de que esto dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, más allá de lo legal, de lo operativo, de lo práctico? Vemos que uno de los aspectos para que votáramos, me incluyo, por un cambio en México, el presidente López Obrador, era porque él decía hay que atacar el problema en sus causas, no en sus efectos. Eso tiene que llevar muchísimo tiempo, pero mientras tanto se requiere, decíamos, de algo que le haga frente a la violencia que sigue desbordada en el país. Recientemente tuvimos esto que ocurrió allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Jalisco, en Guanajuato, sigue. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante la realidad de lo que ha venido surgiendo en los últimos 18 años en el país. Tenemos que entender que la escalada de violencia que se fue dando no tiene que ver con el uso de personal militar en funciones de seguridad pública. Los militares vinieron a apoyar en funciones de seguridad pública. Recordemos que incluso la creación de la Policía Federal Preventiva con Vicente Fox utilizaron a personal de la Policía Militar para que llegaran a trabajar en lo que fue la PFP y posteriormente les dieron la oportunidad de regresar a la Secretaría de la Defensa Nacional o ya se quedaban como policías federales preventivos. Hay que entender una cuestión que es importante. Hubo una reingeniería en lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional se adaptó a los nuevos tiempos. Por eso la gente muchas veces no entiende por qué hablan de que hay una comandancia del Ejército, pero hay un secretario de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque esa reestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional fue con la idea de sumar a la Guardia Nacional dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, haciendo que el secretario de la Defensa fuera un general que cumpliera única y exclusivamente con funciones político-administrativas. ¿A qué es a lo que se refieren con que la Guardia Nacional se parece a la Guardia Civil Española? En el sentido de que si bien los mandos son civiles, pero sí pertenece a una estructura de seguridad nacional. Eso es lo que buscan de alguna forma en México. ¿Dónde viene la problemática, no? El artículo 21 constitucional es muy claro, la Guardia Nacional tiene que ser de carácter civil. Yo lo he dicho muchísimas veces, yo en lo personal no estoy de acuerdo con que los elementos de las Fuerzas Armadas, y en específico la Fuerza Armada Permanente, tengan que hacer funciones de seguridad pública. Pero la realidad del país nos dice que si nosotros sacamos a las Fuerzas Armadas en este momento de las calles, no tenemos cómo hacerle frente a lo que es la delincuencia en este país. Y ya no solamente los grupos y carteles, porque incluso ya vemos poderes regionales. Se confunde mucho el hecho, y es algo que yo siempre le he manifestado a la gente, de que eso es un problema del orden federal. Con todo respeto a los policías de cualquiera de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal o federal, no pueden llegar y decir cuando está cometiendo un delito en flagrancia, mira, es que esa persona trae un AK-47 y entonces como es un arma de uso exclusivo, no compete a las facultades que yo tengo. Por supuesto que no, la seguridad pública tiene que ver en cuanto a la prevención de los delitos, pero en México desafortunadamente no prevenimos delitos porque no tenemos trabajo de inteligencia y lo que hacemos es terminar persiguiendo delitos. Por eso vemos que las fiscalías están rebasadas y tienen trabajo que es imposible que humanamente se pueda cumplir, porque aparte se invierte menos en las fiscalías que lo que se invierte en seguridad pública. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que con el señor Vicente Fox, antes de Calderón, hubo un acuerdo con Estados Unidos, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Y yo decía, caray, nos están enganchando al criterio de seguridad de los Estados Unidos, que implicaba también lo militar y implicaba lo energético, ¿no? Eso es muy interesante, pero luego viene Calderón y viene la iniciativa Mérida. Luego viene Peña Nieto y viene la ley de seguridad nacional, de seguridad interior. Ahora con López Obrador, pues la Guardia Nacional incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero a fin de cuentas, en todos estos criterios, gravita un poco el tema de Estados Unidos, gravita lo que busca para México. De hecho, muchos militares, en Puebla hay una escuela de formación policial, prácticamente la inauguró el embajador de los Estados Unidos en Puebla. O sea, y dada la integración de América del Norte y tal, de la cual pues no se analiza mucho aquí en México, a mí me preocupa eso de quedar enganchados al criterio de seguridad nacional
de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Tú cómo ves? Porque Calderón le dedicó todo con la iniciativa Mérida, ¡pum!, vámonos, se vistió de militar y vámonos a darle, pero exclusivamente al tema del uso de la fuerza. Y con AMLO se supone que sería algo híbrido, como decías tú, donde se va a combinar reconstruir el tejido social, pero no sé si eso esté pasando. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender. Fue muy ambicioso pensar que en menos de 6 años nosotros íbamos a poder cambiar lo que ha pasado en los últimos 30 años en este país. Cuando la gente dice que hay muchísimos más muertos, ¿no?, de homicidios dolosos que en el tiempo de Calderón o en el tiempo de Peña Nieto, es porque no han entendido cómo es la escalada de violencia. Para hacer un análisis justo se tendría que ver esos homicidios cómo han ido aumentando año con año. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es frenar esa violencia que está desbordada. Pero se critica muchísimo la estrategia de abrazos, no balazos, la misma que se ha tergiversado en cuanto al sentido del presidente, pero practican la de brazos cruzados, con todo respeto lo podemos ver, y no es que sea una coincidencia el hecho de que veamos municipios y estados de la República que no utilizan la misma ideología de seguridad que el gobierno federal. ¿Por qué? Pues porque no puede haber una coordinación con los diferentes entes policíacos, simple y sencillamente por una cuestión muy sencilla. Cuando nosotros vemos que hay un operativo por parte de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Guardia Nacional, que en este caso es realmente la Guardia Nacional apoyada de las Fuerzas Armadas, ¿qué es lo que nosotros vemos realmente? Sigue habiendo filtración de información. Es imposible que puedas coordinar a tantas dependencias y que no haya filtración de información. Y vemos que desafortunadamente los grupos criminales ya saben cuál es la respuesta. De forma inmediata es crear el caos. ¿Por qué? Porque en esos círculos en donde tendrían que llegar las fuerzas federales, pues por supuesto que no pueden llegar ni realizarlo. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Pues existen muchas acusaciones en donde las autoridades federales dicen que son las autoridades de los gobiernos estatales y municipales quienes terminan apoyando a los grupos criminales. Mientras no haya unificación de criterios para que el trabajo realmente de seguridad se pueda llevar a cabo en la parte operativa, vamos a estar condenados al fracaso, mi querido Rubén. Pablo, ¿tú cómo ves esto? Uno de los argumentos que da el presidente es para que no haya corrupción, que ha sido una de las banderas. Y evidentemente sí, yo siempre he dicho que la corrupción en México se ha venido coagulando en las arterias del país y por eso, para utilizar términos cardiológicos, se ha venido infartando. Pero algunos consideran que los militares en México son químicamente puros. Pero es que eso es una falacia, ¿no? Quiero decir, ¿no? En el país hemos estado documentando en los últimos años cómo se ha triangulado dinero en contratos con empresas fantasma de parte de la Secretaría de la Defensa en los años de Peña Nieto, ¿no? Zoraida Gallegos, mi compañera, ha publicado varios reportajes al respecto, ¿no? Sí. Entonces, plantear que en la Secretaría de la Defensa, simplemente por la educación, el tipo de adiestramiento que reciben los militares, no existe la corrupción, parece absurdo, ¿no? Claro, sería muy difícil ponernos a comparar qué tanta corrupción había en la extinta Policía Federal comparado con la Secretaría de la Defensa. Y luego habría que plantear el nivel de dinero que manejaba una comparado con lo que manejaba la otra, etcétera. Y al final yo creo que nos daríamos cuenta de que la corrupción existe en un lado y en otro. No sé si en porcentajes parecidos, pero en fin, el caso es que existe. Entonces, bueno, yo supongo que es una idea a la que el presidente se agarra porque al final no tiene otra a la que agarrarse, ¿no? O sea, porque si ahora resulta que reconoce que la corrupción existe al interior de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, de la Guardia Nacional, ¿a qué idea, a qué ilusión, a qué fantasía se puede agarrar? A ninguna. Pero es falsa, ¿no? Y luego vuelvo a una cosa de las que tú decías antes, sobre la seguidilla de la política de seguridad en México a Estados Unidos, ¿no? Una cosa no solo de Fox, que viene de mucho antes, ¿no? De mucho antes, claro. Acordémonos de los años de Nixon, los años 70, sí, 69, 70, 71. La guerra en contra de las drogas. Lanza la última embestida de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, y eso tiene una repercusión importantísima en México. Y el otro día estaba leyendo, por cierto, un libro muy interesante, 100 años de espías y drogas, de Carlos Pérez Ricart, este académico del CIDE, y él contaba una cosa que ya la había leído en algún otro libro, pero él la contaba muy bien y con más detalles de lo que yo lo había leído antes, sobre cómo en los años 30, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, se trató de ir por libre en México respecto a la política de drogas, que al final es parte importante hoy en día de la política de seguridad. Y había un señor, Salazar, no recuerdo el segundo apellido, que estaba a cargo, un doctor que estaba a cargo
en esa época de idear un nuevo camino en cuanto a la relación del Estado con las drogas y los adictos, y él planteaba que había que separarse de esta lógica punitiva que venía del norte, ¿no? Y no le dejaron. O sea, el chantaje fue tan bestia que él acabó dimitiendo, el cambio en el reglamento de toxicomanías acabó, digamos, descartado después de que Lázaro Cárdenas lo firmara, y todo por lo que plantea el académico, por un chantaje clarísimo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, y extrapolando lo que estoy diciendo de este asunto con el tema que nos tiene hoy aquí sentados, es que es muy difícil que México haga algo que Estados Unidos no quiere, ¿no? Y en Estados Unidos el paradigma es bastante claro: militarización, militarización, militarización. Da igual que sean del ejército o que no, porque al final allí son policías civiles, pero el nivel de militarización de los cuerpos es brutal. Entonces, bueno, no sé aquí hacia dónde vamos, pero desde luego no vamos a ir hasta un sitio donde Estados Unidos no quiera, ¿no? Antes de pasar con César, aquí nos dicen que ya enterraron la iniciativa Mérida, esa que nos viene de los Estados Unidos, que a fin de cuentas era un Plan México equivalente al Plan Colombia, que tenemos el acuerdo centenario y que ya no va a ser, digamos, los premios de esta actividad, como la captura de capos, pero yo no veo eso con lo de Rafael Caro Quintero, por ejemplo. O sea, veo que sigue la misma dinámica. Pues es que ha trascendido. Sacó un reportaje el Washington Post hace un par de semanas, días después de la detención de Caro Quintero, contando que ellos habían aportado mucha información a lo largo de varios años, por lo menos desde 2014. A él lo liberan en 2013, creo. Desde 2014 ellos lo empiezan a buscar, a recopilar información, a pagar informantes, y es parte de la información que aquí obtienen las autoridades para detenerlo. Otra cosa es que el gobierno lo reconozca, ¿no? Pasa lo mismo con el decomiso de tonelada y media de cocaína en la Ciudad de México hace semana y media, ¿no? O sea, parece que era una cosa muy de las autoridades locales, tal cual, y luego resulta, y eso nos lo contaron fuentes de la policía de la Ciudad de México, que también recibieron información de la DEA para hacer el decomiso. Es decir, oye, puede ser una cosa el discurso del presidente y del gobierno federal y otro lo que ocurre en realidad, ¿no? César, ¿es garante la Secretaría de la Defensa de evitar la corrupción y por lo tanto esta disciplina militar, los militares en las calles? Porque dice, además de la Guardia Nacional, los militares en las calles, lo cual cuando lo decían otros del PRIAN, ¡wow!, se pegaba el grito en el cielo, y ahora pues no tanto. Incluso yo en algún momento dije que cuando se hace este acuerdo para que la Guardia Nacional diera el do de pecho en cuanto a su creación y que se utilizara la Fuerza Armada Permanente para que como coadyuvantes de la seguridad pública estuvieran realizando estas funciones, dije que ojalá y no se cayera en la tentación de ampliar ese tiempo que se había señalado de 5 años. Y desafortunadamente estamos cayendo, y creo que es incorrecto. ¿Por qué? Porque incluso no se analiza el riesgo, y yo ahora voy por el otro lado, del mismo personal militar que está arriesgando la vida, la libertad, el patrimonio, el no estar con su familia, porque las cargas de trabajo son excesivas, porque tiene menos derechos incluso que un policía, porque las leyes y reglamentos militares están también encima de él, pero aparte como hubo un cambio en los paradigmas de las leyes y reglamentos militares conforme al artículo 57, fracción segunda, de acuerdo a esta jurisprudencia internacional del caso Rosendo Radilla, en donde manifiesta que los delitos que se cometan en contra de civiles serán las autoridades civiles los que los tengan que juzgar. Entonces los pone en un riesgo mayor. Por supuesto que veremos a los generales que están contentos. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos más puestos para poder ostentar el poder, y de alguna forma pues tenemos tranquilos a esos grupos de retirados, porque muchos de ellos tuvieron cabida en la Guardia Nacional. Pero ¿qué pasa con los elementos de tropa? ¿Qué pasa con los oficiales y con muchos de los jefes? Ellos son los que tienen que llevar el peso de las operaciones, y eso complica también. O sea, hay elementos militares que se aventan 6 meses desplegados, llegan 2 semanas a su casa y se tienen que volver a ir, y después se quejan de que hay un alto grado, o sea, un índice tan alto de deserciones o de inestabilidad familiar, porque obviamente pues yo no creo que haya esposa o esposo que aguanten, ¿no?, ese trajín de trabajo. Y creo que es importante que no sea analizado. Yo en lo personal creo que los militares no tienen que hacer funciones de seguridad pública, pero ante la incapacidad que hemos tenido los políticos de crear instituciones fuertes para brindar la seguridad pública, porque con todo respeto, Rubén, dime quién quiere ser policía en este país. Se les paga poco, tienen menos derechos que cualquier ciudadano, y aparte
es tan fácil que los maten o los metan a la cárcel porque la impunidad es del 98% en este país desde hace más de 20 años, que dime quién quiere ser policía en este país. César, tú recordarás cuando era candidato el presidente, él decía hay que sacar a los militares de las calles. Y cuando asume la presidencia, él dice nos va a llevar 6 meses. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Cambió de opinión, no es lo mismo lo que él planteó como candidato y ya habiendo asumido la presidencia a lo que nos ha venido diciendo después. Yo hice esa pregunta en Twitter. El hacer la pregunta, por cierto, para mucha gente resulta que yo ya tomé una posición. No. Por eso les pregunto a ustedes, ¿qué le hizo cambiar? ¿El darse cuenta desde el poder de la gravedad? ¿No lo sabía antes? ¿O qué le hizo cambiar? Ver la realidad, tú lo acabas de decir, cuando tú ya, no es lo mismo como dicen ser borracho que cantinero, cuando tú ya llegas y te das cuenta de la grave problemática que tenemos en este país, ¿por qué? A ver. Pero no se daba cuenta antes, había recorrido todos los municipios del país. Sí, pero tú no te das cuenta porque el diagnóstico es distinto, mi querido Rubén. A ver, cuando tú llegas y te das cuenta de que hay ciertos problemas, hay que entender que incluso el crimen organizado evolucionó. Antes la intención de los grupos criminales, estamos hablando de carteles de la droga, era tener el control de rutas, para que esas rutas pudieran pasar el producto, o sea, la droga, hacia los Estados Unidos. Cuando se empiezan a cerrar las fronteras, cuando realmente empieza a funcionar ciertas cuestiones, cambian y lo cambian por control territorial. Entonces ese control territorial es, me tengo que apoderar de todas las actividades ilícitas que puedan existir en determinadas regiones del país. ¿Por qué? Porque no puedo permitir que otro grupo criminal pueda hacerme contrapeso. Entonces diversificaron el negocio criminal y ya no nada más es la venta de estupefacientes, porque incluso ya no es el negocio tanto la ruta hacia Estados Unidos, sino también venderla, porque México se terminó convirtiendo en un país consumidor, situación que no existía a lo mejor hace un par de décadas. Toda esa problemática lo que ha hecho es que se cambian los paradigmas de cómo incluso se tiene que atacar a la delincuencia. Por eso yo les decía, a ver, el personal militar está preparado para batir delincuentes, por más que lo hayamos suprimido de la ley, y ya no se menciona de esa forma, pero esa es la realidad. No se tiene la proximidad social que tendría que tener un policía. Pero con todo respeto, dime, en este momento tenemos 118 elementos de la Guardia Nacional. ¿De dónde sacaríamos ese número de elementos para poder conformar un cuerpo policíaco a nivel federal que sea única y exclusivamente de civiles? Pero de todas formas, hace tiempo ya que tenemos grupos criminales que funcionan de esta forma, ¿no? Es decir, el cártel Jalisco funciona así, o células vinculadas al cártel Jalisco funcionan así hoy en día, pero hace 12, 13 años estaban los Zetas o la familia michoacana, que tenían una lógica extractivista, igual que la que tiene el cártel Jalisco en muchos puntos donde se supone que está funcionando, ¿no? Entonces yo creo que eso no es excusa tampoco. Quiero decir, vale que no eras gobierno y que no podías armar los estudios que tuvieras que armar para entender qué estaba ocurriendo y cómo podías enfrentarlo. Pero, joder, son 12, 13 años con una historia que, si bien ha empeorado, ya existía hace más de una década. Entonces, no, o sea, yo creo que hay un punto ahí que también es importante, y es cómo, a partir del fin de la prohibición de la venta de rifles de asalto en Estados Unidos, cosa que ocurrió en el gobierno de Clinton, no recuerdo exactamente el año, supongo que el flujo de armas de alto poder desde el norte del Río Bravo hasta el sur es mucho mayor también. Creo que no hay estudios de eso, pero yo por lo menos no he visto. Pero es verdad una cosa, enlazo con lo que decías tú, César, o sea, la fuerza que de repente presentan grupos criminales hoy en día, con estos rifles Barrett calibre 50 que son capaces de tumbar helicópteros artillados militares, eso hace 10, 15 años no era tan común, ¿no? Tampoco. Y eso sí que supongo que ha generado una sensación en el gobierno distinta a la que ellos pensaban sentir antes de que entraran, ¿no? Me quedan pocos minutos y me gustaría preguntarles, ¿qué tiene que ocurrir para que... Yo entiendo que frenar esta locomotora de violencia de décadas, etcétera, de narcopolítica, porque pues negar que existe la narcopolítica, porque sí, no se habla mucho de ese tema, negar que se lava el dinero del narcotráfico en los bancos de los Estados Unidos, donde se debe de atacar, o sea, negar toda esa... de esta entidad de América del Norte, ya mundial de hecho. Pero, ¿qué tiene que pasar en términos de seguridad? ¿Qué es lo que la gente quiere en México para decir la cuarta transformación en este sexenio pasó y sentó las bases
para hablar de una cuarta transformación. Y me quedan pocos minutos, lo que quieran agregar como conclusión. Fíjate, Rubén, por eso para el presidente es tan importante dejar a la Guardia Nacional protegida. ¿Por qué? Porque sabe que es el legado que puede dejar de la cuarta transformación. Para que en 20 o 30 años veamos realmente una fuerza policíaca de carácter federal. Ejemplo claro. ¿Cuántos años tiene la Secretaría de la Defensa Nacional siendo la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Y cuántos años tienen cualquier institución de la Policía Federal? Eso es lo que quiere el presidente. Que el día de mañana, todo el esfuerzo, todo el trabajo que está realizando, ¿por qué? Porque en este momento sería imposible que creáramos una Guardia Nacional con ese número de elementos que fuera 100% civil. Esa es la realidad. Pero ¿qué pasará el día de mañana cuando se gradúen las primeras generaciones de policías de la Guardia Nacional? Entonces sí veremos cómo van a ir avanzando y a lo mejor en 20 años ya veremos a esos egresados que van a ser los que estén en los mandos altos de la Guardia Nacional. Eso es lo que yo creo que se está buscando y eso es lo que yo deseo, que el día de mañana mis hijos y mis nietos puedan vivir con esa seguridad de lo que se está construyendo hoy. Yo añadiría que el asunto de las armas a mí me parece el más lacerante. Quiero decir, sabemos que la Cancillería en México mantiene un pleito en Estados Unidos contra diferentes fabricantes de armas. Y está muy bien, pero creo que es insuficiente. Yo creo que la presión tiene que llegar o tiene que trascender ese esfuerzo legal y llegar al gobierno de Estados Unidos y decir, oye, no puede ser esto. O sea, o a los gobiernos de los estados de la frontera, Texas, por ejemplo, ¿no? O sea, no puede ser que en una feria de esas de armas cualquiera casi se compre un rifle de asalto. No, pero no puede ser posible que nada más hay narcotraficantes mexicanos y no hay narcotraficantes ni grupos criminales en Estados Unidos. Esa es la otra, claro. Si no les atacamos el dinero, ellos van a seguir teniendo la capacidad de comprar voluntad. En los bancos. Esa es la realidad. Eso ya está perfectamente bien documentado. Pero es un negocio al final, es economía política, ¿no? Quiero decir, como hay 25.000 agencias dedicadas a la persecución de narcotraficantes o de X delitos y todos beben de esa historia, a nadie le interesa que se acabe en realidad, ¿no? ¿Por qué no se persigue más el delito de lavado de dinero allá? Bueno, pues porque supongo que mientras se consigan resultados más o menos aceptables, pues todo el mundo está contento, ¿no? Es que incluso yo creo que el problema para ellos en cuanto al narcotráfico no es con la generación de las ganancias, sino que sale el dinero de los Estados Unidos, porque ellos lo siguen viendo como una industria. Esa es la realidad. Es la realidad. ¿No? Y esa industria... ¿Por qué dejaron al expresidente de Honduras sabiendo? Yo lo sabía como periodista y lo decía y me tachaban de loco. Este tipo está metido en el narco. Termina su mandato y entonces ya viene la extradición y tal de Orlando Hernández. Sí, por supuesto. Y tuvieron los hondureños que chutarse el gobierno de un narcotraficante, ¿verdad? Y hasta que terminó, o sea, administran. Por eso a mí me preocupa lo de México. Ya ves que le decían a Trump, hay que tipificar como terroristas a los grupos criminales. Y bajo esa cuestión, bajo las leyes estadounidenses, se contemplaría incluso una intervención militar en México. Sí, por lo supuesto. Sabes, ¿no? Incluso hay que entender que gran parte de que en México se busque el que sean los militares los que están en seguridad pública es por ese temor que se tiene de que Estados Unidos termine declarando a los grupos criminales como grupos terroristas. Entonces México dice, no, espérate, yo tengo la forma también de tratar de controlarlos. Okay. ¿Cuál es el problema aquí y cuál es la realidad? Ese es lo que yo digo. Sí. No, por supuesto que es un punto que yo he analizado. Cuando nosotros entendamos que la seguridad pública va más allá de la política y que los municipios acepten que no tienen la capacidad para brindar seguridad pública a los ciudadanos y entonces esa responsabilidad se la pasen al gobierno estatal o en su defecto el gobierno estatal al gobierno federal, entonces empezaremos a ver resultados. Mientras lo sigamos viendo como un negocio, con todo respeto, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque incluso invertir en seguridad pública no es un buen negocio. ¿Quién quiere invertir en academia, en armamentos, en mejor adiestramiento, si no vas a ser tú como político quien vea los resultados, sino el que sigue después de ti o posteriormente el siguiente, y es el que va a llegar, va a levantar la mano y va a decir, perfecto, yo soy quien lo solucionó. Y es un grave problema, y esa es la realidad. Falta cultura de acuerdos de Estado, definitivamente. O sea, tu conclusión así. Esa es la que estaba diciendo, muy rápida. Falta cultura de acuerdos de Estado, acuerdos transaccionales que permitan desarrollar capacidades policiales. Eso es fundamental. Que digamos, trasciendan los intereses del político de turno.
¿Es así? Tenemos que aceptar la realidad de este país. Los militares no tienen que hacer funciones de seguridad pública, pero no tenemos ahorita a nadie que le pueda hacer frente a los grupos criminales, a menos de que sean las Fuerzas Armadas, en este caso disfrazadas de Guardia Nacional. César Gutiérrez Priego, te agradezco mucho tu participación, y Pablo Ferri, periodista, uno de los corresponsales del país aquí en México. Gracias, Pablo. Me despido esta noche aquí en Contexto en la Octava con esta frase. Danzan con los muertos, los que ya no están. Amores invisibles, no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos, en soledad. Esto es de Sting. Y con esto terminamos el programa de hoy. Les invito para que me acompañen el próximo sábado, 8:30 de la noche en Contexto, aquí en la Octava. En Contexto. 81.400 personas da und noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luengas.